Gracias por estar en la radio de la universidad, Bernarda, Claudio. No, gracias a vos. Casi Claudio Llorente y Bernarda Villarruel. Sí, ya somos como una... Me pregunta todo el tiempo si es mi mujer. Yo no, me va a matar Jorge. Sí, el gran y querido Jorge Tayana. ¿No? Bueno, de paso un beso a la distancia. Hace tiempo ya que viene esta junta dando vueltas y ha pasado también transversalmente en toda la Argentina una historia distinta de la comunicación y los medios desde el momento que empezaron. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Empezamos en Canal 13, yo la conocí a Bernarda en el año 87, por ahí fue. Sí, 87, 88. Por ahí ella estaba haciendo programa obviamente cultural, así de nivel. Creo una mina seria, digamos. Es una mina preparada y yo hacía Mareco. Y ahí nos conocimos, nos presentó Daniela Basso, ahí nos conocimos y laburamos primero juntos con Badía, con Juan Alberto Badía, y empezamos a hacer imagen de radio. Ahí fue el primer laburo juntos que hicimos, ¿no? Sí, además teníamos en común que íbamos a la universidad, éramos de los pocos que nos preocupábamos por la televisión y informarnos en medio de una televisión que viste que la gente, decía, pocas veces ha tenido esa preocupación, que es la formación. Bueno, no sé por qué, nosotros estábamos en formarnos y sacar un título, y Claudio estudiaba sociología y yo estudiaba ciencias políticas. Ajá. Así y en que el canal nos decían, estos son los... En la tele nos decían, estos son los que se hacen los intelectuales acá. Claro. Y en la universidad nos decían, estos son los boludos de la tele. Que hacen esa estupidez en pantalla. Sí, pero me parece que teníamos una cosa en claro, y me parece que eso sirve también para todos los estudiantes, sobre todo de teoría de medios y demás. Los medios te chupan, bueno, vos tenés gran experiencia, Mario, y la experiencia es que los medios básicamente te sacan el bagaje que traes, lo que vos tenés, y en general te aportan muy poco, ¿viste? Es permanentemente dar a partir de lo que uno tiene, con poca retroalimentación de la realidad hacia uno en cuanto a la formación. Por eso a mí me parece muy importante que nadie pierda la brújula de ser autodidacta y ir también a la universidad y formarse en distintas disciplinas, porque un comunicador es mucho mejor un comunicador en la medida de que sabe de las cosas que está hablando. Y es un poco combatir todas las voces que aparecen ahora, que se habla de cualquier cosa, ¿no? Hablamos sin saber, pero hablamos. Pero hablemos de lo que venga. Es cierto eso que decís, pero además me parece que ahí, si bien estaba casi perfilado, estamos hablando de los primeros años de la democracia en Argentina, estaba ya perfilada la incidencia que terminaba teniendo esto y la fragilidad con el cuidado que hay que manejarlo, porque efectivamente uno puede llenar el aire de imágenes absurdas y palabras tontas, y no sabe a veces que termina haciendo un daño extraordinario, ¿no? Ese tema me parece que corresponde que valga la pena esto que acabas de decir, que se forme, por más que después la industria esté demandando esto, porque desgraciadamente sucede eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la época de Alfonsín se tomó muy en serio el tema de los medios, me acuerdo. Porque aparte los canales los mantuvo estatales, me parece que fue una decisión política brillante, porque si no, imagínate, hubiera durado 3 años. Sí. Pero había mucha... toda la gente que volvía del exilio, toda la gente copada, la gente que estaba en las universidades, se fue armando grupos interesantes y programas muy buenos se hicieron desde el 83 al 88, 89. Después, obviamente, con la privatización digamos, de alguna manera se hizo más una televisión mucho más capitalista, mucho de competitividad, mucho más al resultado. Salieron buenas cosas, obviamente, pero esa fue una época muy interesante porque tenía que ver, por sobre todas las cosas, es de defender los derechos adquiridos, ¿no? Después de la dictadura, y la verdad que fue una gran experiencia. Yo aprendí mucho ahí. Bueno, pasó también en la radio, ¿no? La aparición del pensamiento, el tipo que empezaba, estaba bien, el magazine andaba, pero empezaba a aparecer incluso sin Google y sin computadora, el tipo sin que teléfonos. Perdón, el teléfono era... Claro, así. Claro, yo me acuerdo que hablé no hace mucho con la querida Betty Elizalde, y había tipos que tenían el disco rígido en la cabeza, y le preguntabas o sucedía algo internacional y tenía la data, te describía. Esto también acható un poco, me parece, ¿no? Es decir, si bien hay una
facilidad notable para acceder rápidamente a toda la información, también acható la formación, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, mirá, en esa época ya parecemos viejos, la importancia del archivo, porque en general no habían archivos, entonces era esto de cortar las notas que te podían interesar en función de lo que podías llegar a usar en un determinado futuro, porque no tenías muchas fuentes a las cuales recurrir, ¿no? Además de ir a bibliotecas y ese tipo de cosas que también las hacíamos, o ir a hemerotecas, ¿no? Todo esto me parece un mundo casi del medioevo, pero te llevaba primero una cierta planificación, ¿no? En cuanto a lo que podías llegar a usar. Después a leer de otra manera, ¿no? Lo que era interesante y demás, y lo que podías preservar y lo que era coyuntural y lo que podía tener un valor estratégico. Y me parece que en ese archivo también ibas construyendo justamente un archivo en tu cabeza, que eso era lo único importante, porque después te remitías permanentemente a eso. ¿Qué hay de Sergio, del viejo en la vocación, en esta ubicación en la vida? Bueno, los periodistas de esa época, como mi viejo, eran, bueno, no es que te quiero decir que tengan esa edad, pero son esos periodistas que antes de hablar, viste, la pensaban 3 veces lo que iban a decir, no por el hecho de quedar mal o bien, sino para tener el dato justo, el famoso hiperchequeado. Y la verdad, mi viejo fue una guía en la vida en general. Mi viejo era un tipo muy serio cuando salía al aire, pero muy jodón en la vida familiar. Y yo creo que llegué a la tele, como siempre lo dije, y es una linda frase, creo que alguna vez voy a escribir algo sobre eso. Llegué a la tele buscando un padre, porque viste, los periodistas no están nunca. Esos periodistas, hoy sí, hacen 2 horitas en la radio, y después van a los cócteles y están en todos lados. En esa época había que laburar, había que leerse todos los diarios. Y eran horas enteras en la redacción. Los cables, ¿te acordás? Donde venían los cables, y había que leer los cables de F, de ANSA, ¿te acordás? Entonces, mi viejo me hizo un poquito workaholic, porque yo, de alguna manera, muchas veces no iba al colegio, me tomaba el tren, el subte, y me quedaba todo el día con él en el canal. Y ahí empecé a sentir esa cosa de estar en un estudio de televisión. Yo entro en un estudio de televisión o de radio y me cambia la onda, te juro, es así. Se pone bien. Pero cualquier, puede ser de Hollywood a cualquier lado, y me siento bien, me hace bien, y creo que tiene que ver también con esa afectividad que yo le ponía en estar al lado de mi viejo todo el tiempo, ¿viste? Le rompí un poco todo el tiempo estar atrás. Claro. Iba a maquillaje, iba a edición, iba para acá, iba para allá. Le usaba la máquina a escribir, y me decía, escribite algo, y yo siempre escribía alguna boludez y él me la corregía. Pero además ahí viste también la cocina. Claro, no es hermoso, es lo más, lo que es backstage. Yo siempre me pasé viendo programas de backstage porque es lo más lindo, y en aquella época era hiper artesanal. Hoy las cámaras son robóticas, ya desaparecieron los seres humanos, y van a seguir desapareciendo los medios de comunicación. Van a quedar los opinadores y detrás unas cámaras que se mueven solas, ¿no? Sí, claro. La cultura del panel, digamos, el panelista. El panelismo. Y Bernarda, ¿cómo arrancaste por este lado en la formación? Con los medios, casi de casualidad. Cuando era chica decía que iba a hacer muchas cosas, entre esas desde astronauta a periodista. Y mi primer antecedente es que dirigí un diario escolar en la escuela primaria, pero nunca lo tomé muy en serio. Y viviendo en México, un amigo me dijo, mira, yo era muy chiquita, tenía 16 años, me dijo un amigo, hay un trabajo, están buscando un periodista en una revista de economía, que era la principal revista de economía de México. Y fui, mi amigo, que era el marido de una amiga, era fotógrafo en esa revista, y fui para que no me dijera, ¿qué pretendés? Claro. Llego a la entrevista, me dicen, ¿tenés experiencia? No. ¿Estudiaste periodismo? No. ¿Sabés escribir? No. Y me dieron el trabajo. Eso fue... Buscaban eso. No buscaban eso, porque en México, a diferencia de Argentina, los periodistas sí ya eran todos periodistas recibidos en las universidades. Era una formación mucho menos pragmática. Claro. Y no sé, decidieron apostar por esas casualidades en la vida. Decidieron apostar. El editor? No, eso me baja la historia. Y decidieron apostar, y de hecho después fueron cambiando de editor, y el editor que llegó fue un argentino, Sergio Sinay. Sergio Sinay me adoptó como discípula, me tenía bastante sonando, y bueno, empecé a escribir,
y a la semana o a las 2 semanas me dio como una especie de úlcera, porque obviamente estaba haciendo algo que desconocía completamente. Y fui al médico y me dijo, deja eso, es una locura. Y después que salí del médico dije, no, voy a aprender a escribir. Y seguí, y ahí me fui formando en el periodismo y en el periodismo económico. Y cuando vino la hora de estudiar una carrera, mis propios jefes me dijeron, no se te ocurra estudiar comunicación social ni periodismo, porque cuando vos te recibas ya vas a tener una experiencia muy grande que no te va a servir para nada, porque tenés vas a tener muchísima práctica. Entonces ahí decidí estudiar algo que seguramente dije, ¿qué cosas no voy a tener la voluntad de leer por mí misma? ¿No? Porque obviamente a mí me encanta leer, pero leo novelas, cosas que me interesan, y dije, bueno, hay teoría política que no la voy a leer más allá que me interese la política, pues es un plomazo. Y en eso me puede ayudar la universidad. Entonces, después de haber pasado primero por la economía, después de haber pasado la economía que, viste, hay un tronco común con contadores y administradores de empresas que es un aburrimiento espantoso. Ahí duré 2 meses. Pasé por la antropología y fui a una materia que era baile folclórico, me empezaron a hablar de los trajecitos y también huí. En México siempre. No, ya en Argentina. En Argentina. Terminé en la ciencia política casi por descarte. Está muy bien. Hay una etapa tremenda de gran estrés, imagino, que es la privatización y el proceso de transformación que tuvieron las señales de canal de televisión abierto. A usted le tocó estar en Telefe, ya con ese nombre, yo me imagino, no sé si con la magnitud que vino después, y la perversión, diría yo, de la presión del encendido, de la audiencia, el rating, pero les tocó armar articular allí una programación altamente comercial, con un roce que imagino debe haber tenido sus altibajos cuando uno interactúa con distintos personajes, personalidades, algunos más campeonato o menos de complicados. Sí, esa iba a decir por otra cosa más liviana, pero sí, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo había de todas maneras un horizonte, te puedo hablar de esto, un horizonte para seguir haciendo cosas, pero ya me imagino a la distancia, sin estar muy metido en la vida de ustedes, de cierta liberación para producir cosas que después gustaron? ¿Ese pasaje fue una prueba difícil, dura? Otra casualidad o causalidad de nuestras vidas, ¿no? Porque ella ya estaba, yo no la veía hacía, ¿cuánto? ¿10 años? No, menos. 8, 7. Bueno, yo tengo un problema con las fechas y los tiempos siempre. Con los nombres y con mi vida en general tengo un problema. Me miro al espejo y todavía digo... En la primera tanda manda un psicólogo acá, hay profesionales. No, entonces fue una... qué sé yo, me acuerdo... fue maravilloso. Esos 10 años de Telefe fueron maravillosos. Nunca entendí por qué me ofrecieron eso. Yo era el productor general, el productor ejecutivo de Videomatch, estaba en Ideas del Sur con Marcelo, habíamos fundado... Nunca entendí. Yo ya había renunciado a Ideas del Sur porque Marcelo quería ser una gran productora y yo no quería tener 350 y estar todo el día pensando para mantener el trabajo de 350, porque es laburo creativo, viste, te va mal y a veces tenés que dejar gente, y era una responsabilidad, una culpa muy grande que sentía. Y como yo soy, como cuando a ella le dijeron, vos escribís, no, vos escribís, no, yo lo mismo, todo al revés. Me acuerdo que me llamaron y me dice, ¿sabes por qué te llamo? Sí, porque sé que se va a ir Gustavo Yankelevich, que fue el que hizo de la década del 90, un exitoso Telefe. Sé que se va a ir Gustavo y están buscando a alguien. Y seguramente mucha gente les dijo que no. Le digo, yo cara dura total. Ya el tipo ya le cayó mal lo que dije, así que yo estoy. Total, no tengo nada que perder. Y el tipo me miró así 2 segundos con cara de decir, este es un agrandado, ¿quién se cree que es? Dice, me gusta tu actitud, me dice. ¿Querés? Es esto, sí, es verdad, dice. Yo un cara dura, no sabía absolutamente nada de programar ni nada, y así fue. Me dice, bueno, dale. Y lo único que hice fue llamar a Bernarda, que hablábamos una vez por semana, ya estaba en Washington, le digo, Bernie, yo firmo si vos venís. Porque generalmente cuando te nombran, tiene que haber una espalda, alguien que te banque. Lo acababa de comprar Telefónica, no conocía nada de nada, no conocía el mundo corporativo, no soy empresario, no de lobbies no sabía nada. Le digo, mira, Bernie, esto creo que me lo ofrecieron para rajarme dentro de 3 meses para que vuelva alguien, qué sé yo. Si vos venís, creo que los dos, como somos así medio
estamos medio locos, por ahí nos va bien. Y ella dice, dale, y fue. Y Bernarda estuvo un año, y ahí ella también me motivó mucho, porque estuvo un año viniendo los lunes de Washington y se iba los jueves a Washington. Ajá. Y yo me dice, bueno, esta está causada, digo, esta está motivada, así que vamos para adelante. Y así se fue dando y nos fue muy bien, la verdad que... Y se pueden hacer cosas geniales porque las corporaciones algo bueno tienen. Si vos en el voto online le das que no da rojo el número, no molestan. Claro. Y más Telefónica no era el negocio de ellos, por lo tanto nosotros empezamos a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Pero sí habían otras cosas, porque Claudio dice, no sabía, Claudio en ese momento era uno de los principales, bueno, creo que el principal productor de la televisión argentina, y no es cierto que no sabía de televisión o de programar, la verdad que tenía mucha intuición, es la verdad. Y conocía de televisión. Yo me pasé como los primeros meses, digamos, escuchándolo. Tuve la prudencia de no empezar a opinar desde el vamos sin saber de qué se trataba. Y Claudio sí me devolvía conceptos importantes, y ahí volvemos al principio de la charla. Creo que básicamente lo que te da la universidad, una formación universitaria, es eso, la posibilidad de aprender sobre lo que no sabes, ¿no? Seguir aprendiendo y poder tener criterios como mucho más globales y totalizadores sobre un problema o sobre una determinada realidad. Con lo cual, creo que fue eso. Nosotros no teníamos la experiencia que se requería, pero sí teníamos, pero lo digo desde la humildad, ¿no? Teníamos la actitud y sobre todo como las ganas o las herramientas para aprender, que me parece que es lo fundamental en este momento que te puede enseñar la universidad, porque la mayor parte de los conocimientos que hoy recibe cualquiera son conocimientos que quedan casi obsoletos en un futuro muy cercano. Lo único que te puede realmente servir es esta capacidad de borrar los discos rígidos, seguir aprendiendo y ser capaz de quedarte con lo que sirve e incorporar los conceptos nuevos. Y eso sí lo tenía Claudio. En ese escenario, bueno, con los egos y la mar en coche, la problemática más grande, ¿cuál era para armar una grilla? ¿Cuál era la búsqueda? ¿Había un mandato? ¿Te podías jugar con libertad? No, cero. Yo creo que era el éxito. Finalmente, cuando Claudio toma la dirección artística, Telefe venía de 10 años de éxito. Entonces, más allá de indicaciones puntuales, lo que no podías era chocar, chocar el avión. El desafío era vuelo. Mantener el rating, no subirlo. No bajar, o sea, era rarísimo, porque generalmente a vos te llaman para hacer crecer algo. Y por eso para mí era todo muy raro. Entonces digo, bueno, mantener esto va a ser muy difícil. Teníamos del 1 a 1 con unas inversiones infernales, hiperproducciones, y justo nos agarró la crisis del 2001, o sea, se especificó todo. Digo, bueno, esta es la nuestra. En este mundo nos podemos manejar. Ahí nosotros se acomodó, somos más artesanales. Sí, el déficit del canal era enorme. El déficit del canal era enorme, ¿viste? Y la verdad que yo creo que también, yo estuve 10 años antes de agarrar la dirección, o sea, conocía hasta el último del canal, y pasé por todos lados del canal, y yo me sentía como, sinceramente, lo digo desde como que era mío. Claro. Era mío, entraba a edición, entraba a casa, claro. Era mi casa, era mi hogar, mi segundo hogar. Y con Bernarda, en esta cosa de venir de otro palo y tener mucho trabajo en campo en la televisión, Bernie, creo que podemos hacer algo interesante, creo que podemos marcar algo distinto sin perder lo que ya es Telefe, ¿no? Sí. Y se dieron cosas interesantes, y confió mucha gente que tenía mucho prejuicio con la televisión, confió en nosotros y se sumó a venir a la televisión, que la odiaban directamente. Y la verdad que eso fue muy lindo. Hay un momento en que empiezan a pensar en el tema de los contenidos más que en la señal, más que en el canal, como lo conocemos. Hay un clic en el momento de empezar a producir. Sí, fue rápido. Creo que la crisis y con nuestras deformaciones profesionales lo que nos llevó rápidamente era a pensar el concepto de pantalla. Pensar que cuando nosotros empezamos en Telefe era una pantalla, era un pum para arriba en un país que se caía a pedazos. Entonces era una pantalla que realmente era más distorsionada con respecto a la propia realidad. Y eso nos empezamos a dar cuenta de cómo adaptábamos esa pantalla. Viste que siempre hay teorías que dice que cuando la gente está mal, quiere ver cosas livianas. Nosotros comprobamos que no, y cuando te volvés un enfermo como nosotros en esa época, a partir de los números de rating prácticamente puedes hacer una radiografía de la sociedad que estás viviendo y de todos los movimientos y los estados anímicos colectivos, ¿no? Porque creo que
el principal desafío de un programador es justamente poder captar esto, los estados anímicos colectivos en un momento determinado, y que son muy cambiantes, porque lo que soy no puede ser no dentro de una semana o un mes o 3 meses. Y la crisis fue tan grande que la verdad fue un efecto catástrofe. Viste que las sociedades salen distintas cuando tienen un terremoto, cuando sufren una catástrofe. Y eso un poco pasó en la realidad argentina, que el espectador argentino empezó a querer, bueno, el espectador, no el ciudadano, no traducido en espectador, intentó querer entender qué había pasado con ese mundo que de repente había desaparecido, porque eso sí era una crisis real. Y habíamos pasado del menemismo que había vendido una Argentina del primer mundo a una Argentina completamente empobrecida que se caía a pedazos con un corralito y con un producto bruto que no existía y que éramos menos que Ecuador. Y además al borde del estallido social, ¿no? Además, los muertos. Y eso sí cambió la cabeza de los argentinos. Y creo que esa fue como una de nuestras mayores virtudes en ese momento, porque no lo hicimos para mantener el rating, lo hicimos básicamente para devolverle a la gente una televisión desde otro lugar. Eso sí nos preocupa, una pantalla que realmente los representara. ¿Qué marcas en la programación de ahí te acordás que son fuertes de esa época? Los simuladores. Resistiré. Volvimos a instaurar los unitarios, me acuerdo, con tiempo final en la televisión, que no se hacían por una cuestión, no sé por qué no se hacían. Los documentales. Los documentales. Lo bueno era que increíblemente, debe ser la suerte de cuando arrancás, todo iba funcionando, y aparte esa cosa de sentíamos, como Bernardo decía en una entrevista el otro día, que la gente quería saber qué nos había pasado a los argentinos para llegar a los 39 muertos en democracia en la Plaza de Mayo. Y ahí fuimos a buscar documentales que ya estaban hechos, que habíamos visto en el cable, qué sé yo, y los poníamos en el prime time de Telefe, y hacía 25 puntos. Y digo, bueno, acá hay algo que está cambiando del otro lado. Entonces eso nos dio mucho coraje para seguir haciendo cosas. Resistiré, los documentales, los unitarios, Montecristo, donde el tema de los derechos humanos estaba como de alguna manera dando vuelta todo el tiempo. Hicimos programas periodísticos desde otro programas lugar. periodísticos desde otra mirada. Hicimos, por ejemplo, Ver para Leer con Juan Sasturain, traer a un escritor a conducir un programa en Telefera, Y la verdad que la idea nuestra era hacer un programa para la gente, no para los que ya saben y los que leen y tienen el placer de leer, sino para la gente que no lee. Y fue uno de los proyectos que hicimos más lindos, porque los mails que recibíamos de la gente era, yo nunca agarré un libro, y desde que veo el programa, y vos los veías a los mails con falta de ortografía, o con cosas, y eso era lo que queríamos, y lo logramos. Y un programa que haga 7, 8 puntos, que hoy 7, 8 puntos todos festejan, y hacíamos ese rating. Y hicimos también un concurso de cortos para fomentar lo audiovisual. Hicimos casi 5 temporadas, y Juliette Binoche fue presidente de uno, ¿viste? Nos dimos todos los gustos del palo de donde veníamos nosotros. Claro, yo estaba mucho más ligado al teatro y a la música y al cine, y ella también. Entonces, poder convocar a Walter Salles y dice, ¿puede ser? Y él veía, y la verdad que fue algo muy muy lindo, y aparte manteniendo el rating, porque tampoco éramos talibanes en el sentido de decir, che, vamos a hacer esto, no. Sí. Nosotros entendemos que también la televisión tiene que ser fundamentalmente, de cualquier tema que toques, el tema de los desaparecidos, tenés que contar una historia, una acción que te lleve hacia adelante y entretenida. No perderle el miedo al concepto de entretenido, sino es una bajada de línea, un panfleto que no sirve para nada. Amigable con el otro, ¿no? Obvio. Porque ahí hay una cosa que dice Bernarda. A mí me tocó estar en Radio Nacional en 2002, en esa dirección de una radio también complicada en esos años, y la cultura parece que fue para muchos la tabla de salvación anímica. Aparecen todas estas salitas de lo que conocimos como off corrientes, esos lugares, viejos galpones recuperados, donde uno podía ir a descargar, o hacer una suerte de catarsis intercambiando, ¿no? con ese esfuerzo. Es valioso. Lo que me acuerdo, cuando nombraste Resistiré, me acuerdo que andaba por la calle Maipú y Florida, para salir de la zona de Radio Nacional, y había afiches enormes. Lo primero que pensé es esa imagen de resistir a esa realidad tan oprobiosa, no tan penosa. Creo que cuando alguien sugirió el título, dijimos, hay que resistir, es el momento de resistir. Y aparte, fue un año que en la crisis nosotros decidimos, por una cuestión, digamos,
por cómo somos nosotros, el directorio obviamente quería, como todos los canales, echar gente, y Bernarda en un directorio les dijo, porque sabe mucho, la que sabe más de todo esto es ella, le dijo al presidente de la compañía, le digo, mira, nosotros estamos dispuestos a planchar un poco la programación, pero no dejemos a la gente afuera, porque si dejamos a gente afuera, nos vamos nosotros también. Y aparte, el capital de gente que tiene Telefe es tan importante que cuando esto se dé vuelta, vamos a estar preparados para primerear. Claro. Canal 13 Canal 9 había echado mucha gente, y bueno, en el 2002, 2003, cuando ya se empezó... En el 2003, cuando hicimos Resistiré, que lo sacamos en enero, sabíamos que teníamos una bala. De plata. Que era esa y que no nos podíamos equivocar. Y por suerte nos salió bien y pasó eso. Éramos el mejor canal preparado como para pegar el salto, porque la Argentina se había congelado, una foto que era imposible. Entonces, sí especulamos que apenas viniera un poco de reactivación, digamos, el salto iba a ser muy grande y eso fue efectivamente lo que pasó en la televisión y en la economía, ¿no? Me vengo imaginariamente, pero me vengo a este tiempo, ¿no? Lo que le pasa hoy al sector PYME, cambiando abruptamente de tema, preparar un obrero calificado, lo mismo. Dejarlo crecer y tener que correr el riesgo de tener que despedirlo porque los recursos ahora son escasos, ¿no? La tarifa, los aumentos, lo que está pasando en Argentina en este tiempo, es eso, no es esa. O te lo agravo, porque el Estado, por ejemplo, lo hizo sin necesidad de hacerlo. Entonces, finalmente, en esta ola de despidos, vos borraste, por ejemplo, la memoria institucional de una serie de cosas que no las rescatás nunca más, ¿no? Que son los tipos que saben cómo se hacen determinadas cosas o el aporte valioso en la mirada distinta.